Hola, buenas tardes, estimados supernautas. Soy Lázaro Torres. Hoy hablaré sobre un tema que quizás muy poco común para este espacio y es los derechos humanos y derechos fundamentales sociales de igualdad, de libertad y propiedad. Tanto de manera general, así como la opinión de algunos autores, espero les sea de apoyo informativo. Voy a empezar. A principios del siglo XX, en un clima de posguerra y en el contexto de auge de los estados del bienestar en una Europa que comenzaba un proceso de política económica social, surgen denominados derechos sociales. Los derechos sociales, económicos y culturales incluyen los derechos a la alimentación, a la vivienda adecuada, a la vida, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la participación en la vida cultural, al agua y saneamiento, al trabajo e incluye, entre otros, los derechos a un nivel de vida adecuado y a la protección familiar. La relación entre los derechos humanos y los derechos sociales son interdependientes. Los abusos contra un derecho tienen efectos negativos, entre otros derechos. Asimismo, hacer efectivo un derecho contribuye a que se hagan efectivos otros derechos. Derechos humanos y garantías individuales son lo mismo, pero una vez que existe una estructura jurídica de protección frente al Estado, los derechos humanos se llaman garantías, puesto que el sistema jurídico los respalda a través de requisito legalmente señalado frente a la autoridad. El respeto permite que la sociedad viva en paz, en sana convivencia, implica conocimientos en sí mismo y en los demás. Los derechos y las obligaciones, por eso la frase no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Por el contrario, la falta de respeto genera violencia y enfrentamiento. Ahora podemos decir que el derecho más importante de todo es sin lugar a dudas el derecho a la vida. Todos tenemos derecho a la vida y vivir en libertad con seguridad. La igualdad entre la ley, igualdad bajo la ley, igualdad ante los ojos de la ley o igualdad jurídica es el principio que reconoce que todas las personas deben ser tratadas de la misma manera por la ley y que están sujetas a las mismas leyes de justicia que es el debido proceso. Reconocen la equiparación. Igualdad jurídica o formal supone la igualdad en conocimiento y cumplimientos efectivos de las garantías jurídicas, de los derechos humanos, tanto institucionales como no institucionales. Las garantías específicas de igualdad hablamos de un análisis de los artículos 1, 2, 4, 2 y 13 constitucionales. Este precepto dice: en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. La libertad como garantía individual aseguran la capacidad jurídica para el actuar libre del hombre en sociedad, dentro de los propios marcos de la ley, la cual debe garantizar su ejercicio pleno. La libertad es el derecho que funda la capacidad de elección del ser humano y por eso es que confiere la responsabilidad ante la toma de decisiones de la esfera individual y social. El artículo 3 nos dice de las garantías individuales que toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, entidades, ciudades, Ciudad de México y municipios
impartirán y garantizarán la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Ahora las garantías de propiedad es el derecho que tiene toda persona de gozar, disfrutar y disponer de sus bienes de acuerdo a la ley. Dicho derecho será protegido por el Estado, por lo que nadie podrá ser privado ni molestado en sus bienes, sino en virtud de un juicio que cumpla con las formalidades esenciales de un procedimiento. La propiedad privada son los derechos de las personas y empresas a obtener, poseer, controlar, emplear, disponer y dejar en herencia el capital. La protección de los derechos de propiedad proporciona a las personas una importante defensa ante el poder del gobierno, ante el poder político y ante el poder de coerción que puedan intentar otras personas respecto a lo que se posee. En cuanto a la propiedad estatal, puede referirse a la propiedad que tiene el Estado en el control de cualquier activo, industria o empresa o a cualquier nivel nacional. La propiedad estatal es una de las propiedades comunes y empresas las relaciones entre los miembros de la sociedad en su posesión, disposición, apropiación conjunta de las condiciones materiales de la producción. Las propiedades que no son públicas ni estatales son los bienes del dominio privado, o sea, aquellos que no son de uso común ni están destinados a un servicio público y que por su naturaleza están sujetos a derecho privado. Bajo el concepto de los derechos fundamentales sociales de algunos autores les comento. Para el autor Rodrigo Gutiérrez Rivas y Pedro Salazar Ugarte, en el libro Igualdad, no discriminación y derecho social, en su artículo segundo, la construcción de los derechos sociales, del año 2011, primera edición, nos aporta que el análisis de igualdad y derecho social es una vinculación virtuosa que se convierte con el análisis histórico-jurídico. Gracias a estas características mantienen su rumbo y claridad para facilitar la comprensión de los vínculos que ofrecen oportunidades reales para la protección integral de los derechos fundamentales. Afirma que el respeto a los derechos fundamentales es obligación, responsabilidad y oportunidad para todas las personas, que las libertades implican obligaciones para todas la personalidad y para todo el Estado, por lo que para atender y vivir en el sentido del respeto y la justicia debe protegerse desde la igualdad de la dignidad humana en que está cimentada. También nos comparte el concepto de derecho de libertad. En cuanto a la libertad de igualdad, no se entienden la una sino la otra. En el derecho de libertad debe suponer el derecho fundamental a la igualdad de género, oportunidades y de trato. No podemos hablar de igualdad en otro contexto que no sea el de la libertad. Ahora para el autor Jaime Gerardo Boca Olamendiz, el libro Reflexiones sobre el derecho de propiedad, en el artículo 3 del derecho de propiedad como derecho del hombre, emitido en el 2013, nos comparte el concepto de derecho de propiedad y lo concibe como una de las precisiones jurídicas. Refiere a que el acuerdo unánime sobre las condiciones de vida, subsistencia y desarrollo que tiene derecho todo ser humano, entre las cuales se encuentra el ser propietario de un derecho que le debe otorgar todo ordenamiento jurídico para acceder a la propiedad y para no permitir perturbaciones en ella,
de forma ilegítima. El derecho de propiedad en México, en cuanto a su contenido, es unitario y consiste en el poder de usar y disfrutar y disponer de los bienes con las limitaciones que impone su propia naturaleza y las leyes. En México, el tema de las propiedades es considerado desde el punto de vista de los derechos humanos, del derecho constitucional, del derecho civil, del derecho mercantil, del derecho administrativo, del derecho agrario, del derecho de la propiedad intelectual y del derecho penal. En este segundo apartado mencionaré los mismos conceptos, pero bajo la opinión de algunos autores en consideración a los derechos humanos. Para la CONAPRED, en el libro de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, en su artículo Derecho a la Igualdad, en junio del 2013. El concepto de derecho a la igualdad nace de la Declaración de los Derechos Humanos. De esta Carta Magna, el mismo valor y derechos de todo ser humano en su artículo primero. Este derecho significa que todo ser humano debe ser reconocido como un igual ante la ley y disfrutar de todos sus derechos sin discriminación por motivo de nacionalidad, raza o creencia. El derecho de igualdad es el derecho de todos los seres humanos a ser iguales en dignidad, a ser tratados con respeto, consideración y participar sobre bases iguales en cualquier área de la vida económica, social, política, cultural o civil. El autor Juan María Parent, en el libro Igualdad y Libertad, Condiciones de los Derechos Humanos, en su artículo Libertad de los Derechos del 2011, nos comparte que el derecho de la libertad es la base general o genuina para un completo desarrollo de los derechos humanos, distinguidos entre libertad como una facultad del hombre y libertad como la realización existencial del mismo. Si damos demasiada importancia a la libertad, podemos elegir una concepción teórica. Si limitamos nuestra elección a la libertad, nos olvidamos de que el hombre es más que las propias decisiones y perdemos el ideal implícito de los derechos humanos. Ahora bien, la Comisión de Derechos Humanos, la Declaración Universal de estos derechos, en el artículo 17 publicado en el 2016, nos indica que el derecho de la propiedad es un derecho humano, que toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva, y nadie puede ser privado de su propiedad arbitrariamente. Actualmente se exige a los gobiernos de varios países que proporcionen a sus ciudadanos, hombres y mujeres, acceso a los derechos de propiedad. Hasta aquí este espacio informativo. Pronto lanzaré un nuevo podcast. Muchas gracias.